Hay historias que solo se cuentan entre amigos, en voz baja, cuando la noche es demasiado larga y nadie quiere ser el primero en quedarse dormido. Y luego están estas. Relatos que cambiaron la vida de quienes los vivieron. Encuentros que no deberían existir. Fenómenos que ningún experto ha podido explicar. Luces que aparecen en cerros, valles, lagos y bosques, moviéndose como si buscaran algo o a alguien. Porque todos creemos conocer el cielo. Todos pensamos que una luz extraña puede ser un dron, un satélite, un avión. Hasta que la luz se detiene, cambia de dirección sin sentido, se multiplica, desciende, te observa y hace cosas que simplemente no deberían ser posibles. Estas historias no vienen de foros de fantasía, ni de creepypastas de internet. Son testimonios reales, contados por personas que jamás habían visto algo así antes, ni después. Personas que aún hoy, muchos años más tarde, siguen sin ponerse de acuerdo sobre lo que presenciaron. Lo único en lo que coinciden es que nada humano puede comportarse de esa forma. En estas 4 historias escucharás encuentros que ocurrieron en la oscuridad absoluta de los cerros, en campamentos aislados, cerca de lagos donde no deberían haber luces, y en bosques donde hasta el viento parece detenerse. Relatos donde la naturaleza entera se calla, donde el frío aparece de golpe y donde el aire mismo parece contener la respiración. Algunos vieron luces que se multiplicaron como si tuvieran vida propia. Otros fueron perseguidos por resplandores que no provenían de ninguna fuente conocida. Otros escucharon voces que parecían venir desde el viento. Y todos sintieron lo mismo, que estaban siendo observados, analizados, elegidos. No importa si crees en extraterrestres, entidades, viajeros de otro tiempo o simples errores de la mente humana. Después de escuchar estas historias, yo te aseguro que vas a mirar el cielo con otros ojos. Porque estas luces no solo aparecieron, se acercaron, buscaron, esperaron. Y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, reaccionaron. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no son historias comunes. Son encuentros reales con lo imposible, momentos que dejaron cicatrices en quienes los vivieron. Bienvenido a las historias de luces que no deberían existir y que nunca vinieron de este mundo. Me llamo Mauricio, y lo que voy a contar siempre me ha pesado en la conciencia porque sé que esa noche, si uno de nosotros hubiera tomado una mala decisión, probablemente no estaría aquí escribiendo esto. Esto ocurrió en 2015, en un sector cercano a Termas del Flaco, un lugar que siempre ha tenido fama de actividad extraña por la presencia de cerros, bosques cerrados y poca comunicación. Habíamos ido con mi polola de ese entonces y 2 amigos más a pasar un fin de semana largo. No era un viaje planeado, fue algo improvisado porque queríamos desconectarnos de la ciudad. Y lo logramos, demasiado. La primera noche fue normal, pero en la segunda, alrededor de las 12:40 de la mañana, el ambiente cambió de una forma que todavía no puedo describir bien. El frío aumentó de golpe, como si hubiera caído nieve en segundos. Los animales dejaron de sonar. Y el viento, que siempre sopla fuerte en esa zona, se detuvo por completo. De repente, desde el otro lado del valle, una luz apareció en medio del bosque. Pensamos que era una camioneta, pero no había camino por esa parte. La luz no venía del suelo, parecía flotar a unos 3 metros de altura. Debe ser un dron, dijo mi amigo. Pero ninguno de nosotros había visto un dron tan grande ni con una luz tan viva. No era LED. Era como fuego blanco, pero sin humo. La luz se apagó. Luego reapareció, pero esta vez mucho más cerca, como si hubiera avanzado unos 200 metros en un parpadeo. No escuchamos absolutamente nada. Ningún motor. Ningún paso. Nada. La luz avanzó otro poco y entonces vimos algo que nos paralizó. Había 2 luces. La original y otra idéntica justo al lado. Mi polola dijo en un susurro: nos están mirando. El problema es que todos lo sentimos. No era solo que las luces nos apuntaran,
Era como si algo detrás de ellas estuviera observando nuestras reacciones, midiendo cada uno de nuestros movimientos. Las luces se movieron en perfecta sincronía, acercándose un poco más hacia nosotros, luego separándose, luego reuniéndose de nuevo. No bailaban. No parpadeaban. No erraban. Parecían intencionales, como si estuvieran haciendo una especie de patrón o lectura. Fue ahí cuando pasó lo peor. Una de las luces se elevó en el aire y empezó a dibujar una forma, como un círculo incompleto. La otra se mantuvo a la altura del suelo, oscilando lento, como si respirara. Y entonces, se apagaron. Total y absolutamente. Nos quedamos escuchando, nada. Pasaron 10 segundos. 20. 30. Y de pronto, una luz apareció detrás nuestro, iluminando los árboles como si fuera un reflector gigante. Todos gritamos. Pensé que nos habían rodeado. Pero al voltearnos, vimos que la luz no tenía foco ni fuente. Era solo un resplandor suspendido en la nada. Avanzó 2 metros hacia nosotros. Y se apagó otra vez. No esperamos a ver si volvía a aparecer. Tomamos las mochilas, dejamos la carpa tal como estaba y corrimos hasta el auto. Nunca habíamos corrido tan rápido en nuestras vidas. El sonido del motor encendiendo fue la única cosa que nos devolvió algo de cordura. Cuando llegamos a la carretera, mi amigo revisó el retrovisor y dijo: «Hay algo atrás». Miré. Y lo único que pude ver fue una luz blanca que nos seguía a lo lejos, flotando por encima de los árboles, sin moverse como un auto ni como algo humano. Nos siguió por casi 10 minutos. Y luego desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy, los 4 lo recordamos igual. No eran linternas. No eran drones. No eran animales. Y no estaban perdidas. Nos estaban buscando. Mi nombre es Esteban, y desde el 2018 que no vuelvo a mirar la cordillera de la misma forma. Lo que vivimos esa noche en Laguna del Maule no tiene explicación lógica, y créeme que he intentado buscarla. Ese año fui con mi primo y 2 amigas a acampar en un sector cerca de la laguna. El plan era simple: pasar el día, hacer una fogata, tomar fotos nocturnas y relajarnos. La zona es preciosa, pero también extremadamente silenciosa cuando cae la noche. La primera noche, tipo 1:30 de la mañana, mientras sacábamos fotos al cielo estrellado, mi primo nos dice: «Oigan, ¿esa estrella siempre estuvo ahí?». Había una luz enorme, mucho más brillante que cualquier estrella, justo arriba de un cerro al otro lado de la laguna. Lo raro era que pulsaba, no como un avión, sino como si respirara. Subía la intensidad, bajaba, subía, bajaba. Pero lo peor es que cada vez que pulsaba, el reflejo en el agua también cambiaba, como si estuviera más cerca. Yo pensé que tal vez era un satélite o un reflejo de la cámara, pero cuando apagamos todo el equipo, la luz siguió ahí. Y el pulso se hacía más rápido. De pronto, sin aviso, esa luz se partió en 3, como si fuera una burbuja que explota en silencio, y cada una quedó suspendida en el aire, formando un triángulo perfecto. Los 4 nos quedamos mudos. El agua estaba completamente quieta. Ni una ola. Ni un sonido. Solo ese triángulo flotando sobre el cerro. Una de las chicas empezó a llorar, diciendo que debíamos irnos. Y no la culpo. Las luces empezaron a moverse, pero no como drones ni helicópteros. Se desplazaban de izquierda a derecha, luego arriba, luego abajo, con movimientos rectos, precisos, matemáticos, pero demasiado rápidos. Hasta que ocurrió algo que todavía me hace dudar de mi cordura. El triángulo comenzó a rotar, girando lentamente como si fuera un engranaje gigante. El pulso de las luces se sincronizó, y por cada giro completo, el reflejo en el agua vibraba como si una presencia enorme estuviera justo encima de nosotros. «No miren más», dijo mi primo, pero ninguno podía apartar la vista. Cuando el triángulo completó su tercer giro,
Las tres luces se unieron de nuevo en una sola y cayó hacia la laguna en línea recta. No hizo ruido. No generó oleaje. Simplemente desapareció bajo el agua. Nos congelamos. Esperamos 1 minuto. 2. 5. 10. El agua siguió tranquila, como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no dormimos. Al amanecer revisamos la orilla que estaba más cerca del punto donde cayó la luz, pero no había nada, ni burbujas, ni peces muertos, ni rastros de quemaduras. Nada. Hasta hoy, cada vez que hablamos del tema, todos coincidimos en algo. Sea lo que sea que vimos, no quería que lo viéramos. Y lo peor es que eso fue solo la primera noche. La segunda, algo volvió a aparecer, pero eso es otra historia. Me llamo Andrés y esta es, sin exagerar, la noche que más miedo me ha dado en mi vida. Han pasado más de 10 años y todavía no me decido si lo que vimos fue tecnología humana o algo que no debería existir. Todo pasó el invierno del 2014, cuando un grupo de 5 amigos de la U decidimos ir a acampar a un sector llamado el Alto del Puma, en la precordillera. La idea era pasar 2 noches completamente aislados, sin señal, sin camping y sin gente. Para llegar había que avanzar por un sendero estrecho que desaparecía por momentos y luego cruzar un arroyo helado que bajaba con fuerza. El lugar donde acampamos era apenas un pedazo de tierra relativamente plano, lo suficiente para un par de carpas. La primera noche, como suele pasar en zonas altas, empezamos a ver esas luces que uno siempre duda si son satélites, pero estas no seguían una línea. Se movían demasiado rápido, como si hicieran pequeños saltos. Entre broma y broma lo dejamos pasar. Pero la segunda noche fue diferente. Tipo 11 de la noche, la luna ya se había escondido detrás del cerro. La fogata era nuestra única luz. Estábamos conversando, relajados, cuando uno de mis amigos dice: «Oigan, esa estrella siempre estuvo ahí». Le miramos y, en lo más alto del cerro, había una luz demasiado brillante para ser una estrella. Parpadeaba con una intensidad rara, casi artificial. Al principio no le dimos importancia, era fácil confundir cosas con tanto cielo limpio. Pero después de unos minutos vimos algo que nos dejó en silencio. La luz se partió en 2. Fue tan claro que todos nos miramos al mismo tiempo. Y no se quedó ahí. Esa segunda luz se separó, y luego otra, hasta que conté al menos 7 u 8, alineadas de forma irregular, bajando lentamente por el cerro. Parecían linternas enormes, moviéndose bajo una coreografía imposible de explicar. No eran personas, la bajada era demasiado vertical, la vegetación demasiado cerrada, el horario completamente absurdo. Y ahí nos pegó el miedo. Porque detrás teníamos el cerro. Y delante estaba el arroyo. Si algo bajaba hacia nosotros, no teníamos por dónde escapar. Mi primer impulso fue hacer señales con la linterna. Los demás casi me pegaron. Nos quedamos quietos, viendo cómo las luces seguían moviéndose en fila, a veces deteniéndose como si observaran algo. De pronto, la luz más baja empezó a absorber a las otras. Una a una desaparecieron dentro de ella, como si fueran tragadas, hasta que quedó la misma luz inicial en la cima. Esa última quedó parpadeando un buen rato más, como si nos vigilara. Y luego, se apagó. El silencio que quedó después fue tan denso que escuchábamos nuestra propia respiración. A la mañana siguiente intentamos subir por donde las luces habían bajado. Era imposible. La vegetación te cortaba la ropa, no había senderos, el terreno era casi vertical. No había manera de que fueran personas. Hasta hoy, cuando nos juntamos, siempre sale el tema. Y la frase que más repetimos es: sea lo que haya sido, no era de este mundo. Y aunque algunos de mis amigos esa noche habían tomado, nadie tiene dudas de lo que vimos.